Existe un español insólito y no muy conocido. Es a la vez rígido y tierno, militar y civil, amante de la disciplina, pero también de la libertad, respetuoso y exigente consigo mismo antes que con los otros, elemental y ponderado, y por si fuera poco, enamorado durante más de 50 años de su propia mujer, un español insólito. Nació en una aldea manchega. Su padre construía carretas. Tuvo 8 hermanos y una infancia difícil. Estuvo, de adolescente, en la Guerra de la Independencia, esa ocasión histórica en que todos los españoles por primera vez estuvieron de acuerdo. Asistió a las desoladas guerras de la independencia americana. Fue la estrella liberal de la guerra carlista, impía guerra, porque en guerras así todo el que muere es de la familia. Y la concluyó con un abrazo, el de Vergara, que no sembró ni la derrota ni el rencor en el bando contrario. Un español insólito. Tanto que ascendió desde su cuna artesana a condados, a ducados, a principados, a la grandeza de España, al título de Alteza Serenísima. Fue regente de Isabel II y por fin el único español de origen al que se le ofreció el trono de la patria. Español de origen y de origen proletario. Insólito. Nunca se alzó, nunca se sublevó, nunca se levantó, nunca se pronunció. En una época envilecida en que se pisoteaba la libertad, en una época en que el pueblo se despertaba con un gabinete y se acostaba con otro, lo mismo que la reina, en una época en que había más manifiestos militares que edictos de alcaldía, en una época en que los espadones, los golpes, las cuarteladas, las asonadas, los motines se querían erigir en salvadores de la patria, hubo un español insólito que tuvo siempre en la boca una frase: cúmplase la voluntad popular. Y nunca intentó inventarse esa voluntad. Ese español insólito se llamó y se llama todavía Baldomero Espartero. De una vida nunca se puede decir que está agotada. Este día es la prueba. Mi persona y mi casa se sienten orgullosas de recibir la visita de vuestra majestad. Yo soy, general, quien debe estar agradecido, vuestra Alteza. Os miro y veo ante mí a la última historia de España. Si hay alguien de quien pueda decirse que ha tenido las riendas de este país en sus manos, es vuestra Alteza. No estoy seguro de que eso sea un elogio. En cualquier caso, majestad, a los 82 años no caben vanidades. De la historia de España he sido testigo y poco más. Siempre es el pueblo el que escribe su historia. Y es bueno que sea así, porque a la larga no se equivoca nunca. Por eso el gobernante que tiene buen oído y percibe el auténtico sentir de su pueblo es el mejor. El gobernante sordo es malo, majestad, porque conduce al pueblo a lo que él cree que es bueno, y el pueblo es infinitamente más que un hombre solo. Quizá por entenderlo así es por lo que os quiso siempre, Alteza. No, no me llaméis Alteza. Si me quiso,
es porque yo soy pueblo. Nací en una minúscula aldea de La Mancha. Mi padre hacía carros. Siempre que lo recuerdo lo veo trabajando, secándose el sudor y trabajando. Y a mi madre azacaneada sacando de donde nada había. Fui el más pequeño de 9 hermanos. Esas son cosas que el pueblo entiende bien, Majestad. No me llaméis Majestad. He venido a pediros consejo. ¿Podríamos tutearnos? A los Borbones siempre les ha gustado tutear a todo el mundo. De acuerdo. Si hubiese tenido hijos, mis nietos serían mayores que vuestra Majestad. Llámame Alfonso entonces, general. Y de tú. Siempre te he admirado. Cuando el otro día me puse al frente del Ejército del Norte, pensé cuánto me alegraría terminar esta guerra con los carlistas como tú terminaste la primera. Sí, un abrazo no es mal modo de acabar una guerra. Eres muy joven, hijo. Tengo 17 años. Bueno, yo empecé un año antes. No aguantaba en el seminario de Almagro entre latines mientras los franceses invadían España. ¿Cómo te llamas? Baldomero Espartero Álvarez, 16 años. Hijo de Antonio y de Josefa. Natural de Granátula, provincia de Ciudad Real. Oficio estudiante. Quiero alistarme como voluntario. Más despacio, que no soy una máquina. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el que dure la guerra contra los franceses, mi sargento. Ojalá sea muy poco. ¡Viva España! Desde entonces he sido militar. Mi bautismo de fuego fue terrible. La derrota de Ocaña. Pasaron de 6.000 los muertos y de 13.000 los prisioneros, pero ni un solo instante supe lo que era el miedo. Y por primera vez me sentí hombre, cuando luego, tantas veces, antes de las batallas, he llamado compañeros a mis soldados, sabía que era cierto. Ellos eran hombres confiados a otro hombre, y eso me ha hecho responsable. Se dice que en la guerra a las bajas tú les dabas un valor relativo. El que tienen. Hay cosas más importantes que la vida. Sin libertad, sin dignidad, sin patria, ¿de qué sirve la vida? Alfonso, voy a decirte lo que acaso no te guste escuchar. La única ocasión en la historia de España en que todos los españoles han estado de acuerdo fue la Guerra de la Independencia. Tu abuelo Fernando VII se encargó de destrozar ese acuerdo. Él sembró la discordia y echó por tierra la Constitución por la que juntos habíamos luchado. Yo preferí irme a América, que se debatía por separarse de España. Era un asunto perdido de antemano. No se puede ir en contra de quien guerrea por su liberación. Yo estuve 9 años allí. Cuántas fatigas. Me acordaba de los conquistadores y los veneraba. Ya brigadier por méritos de guerra, el virrey del Perú me comisionó para informar al rey lo desesperado de la situación. Los oficiales de América teníamos fama de liberales y no éramos bien vistos. En más de 3 años no se había tenido una sola comunicación del gobierno de Madrid. Y al tenerme delante tu abuelo, me miró. Me preguntó si fumaba y me tendió un mazo de puros. Eso fue todo. Cuando regresé a América, se había dado ya la batalla de Ayacucho y habíamos perdido la batalla y América. Tenía 32 años y pensaba que ya no habría más momentos heroicos en mi vida. ¿Qué sabemos los hombres? Todo lo que he tenido estaba por venir. El amor, la gloria y el poder, si es que la gloria y el poder nos pertenecen. Quieres a Jacinta Martínez Sicilia como legítima esposa y prometes honrarla y respetarla, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe.
Siempre he llamado chiquita a mi mujer. Me quisiera morir antes que ella. Yo que nunca temía nada, no tendría valor para sobrevivirla. En medio de las guerras, de las conspiraciones, de los viajes, de la soledad del poder, entre el estruendo de la artillería y el calor de las marchas, o las grandes nevadas, o las heridas y las enfermedades, apenas he dejado pasar un día sin escribirle a ella. Si se me preguntara qué es lo que más agradezco de cuanto la vida me dio, diría sin dudar que mi mujer. Un hombre puede esforzarse por conseguir el éxito, el triunfo, el ideal. Puede sacrificarse por cualquier ambición y conseguirla. Pero el amor es un regalo siempre. Se nos da y nada más. No se conquista, no se merece, no se arrebata. Y los afortunados han de ser cuidadosos. No lo olvides, Alfonso. Cuanto más altos, más difícilmente nos llegará el amor y más agradecidos deberemos estar. Te lo dice un hombre que ha hecho muy poco, aparte de la guerra. La libertad, el honor, la patria, la vida, todo adquiere con el amor más grandes dimensiones. Si algún día te llega, no dejes que se vaya. Hasta que la muerte nos separe. ¿Qué has dicho? Nada, no he dicho nada. Creo que tiene razón, mi general. Cuando me casé, te doblaba la edad. Ahora, a ser un buen marido. Administrar las fincas de tu mujer en La Rioja. Aprender de sementeras, de cultivos, de vendimias y de cosechas. No sabemos nada. Tenía 40 años cuando murió tu abuelo y se armó el cisco que él había preparado. Tu abuela, la regente, era impulsiva e influenciable. Tu madre era una niña de 3 años y el país llevaba 20 ejercitándose en pelear una mitad contra otra. El rey era el tapón de una botella de cerveza. Se derramó la espuma. Se derramó la sangre. Pero el culpable fue el príncipe don Carlos. Mi madre era la reina. En España nunca estuvieron excluidas del trono las mujeres. ¿Tú crees que a un pueblo le importa de verdad quién reine sobre él? ¿Tú crees que es capaz de sembrar tanta ruina, tanta calamidad por un pleito dinástico? Allá se las compongan, hubiese dicho España, la hija de Fernando VII y su hermano. Matarnos a dentelladas por ellos, de ninguna manera. Pero no se trataba de eso, hijo mío. La causa era más honda. Isabel II y don Carlos se habían convertido en símbolos. A mi edad no estoy convencido de que eso sea beneficioso. Entre una persona y otra a los españoles les hubiera dado igual, pero por un símbolo los españoles matan. Don Carlos representaba la tradición casi medieval. Isabel, la esperanza de un resurgimiento. Uno miraba atrás, la otra adelante. Nadie quería seguir en el presente. Lo que se contrapuso, y todavía se contrapone, fue la sociedad antigua con la sociedad nueva. Lo hispánico frente a lo europeo, el absolutismo frente a la soberanía popular. Después, como sucede siempre, cuando empiezan a tronar los cañones, uno se olvida ya de por qué truenan. Esto es lo malo de las guerras, que es preciso ganarlas una vez declaradas. Y las guerras civiles son más duras, sobre todo en España, donde siempre las ha habido, y siempre intervinieron naciones extranjeras como en un campo de experimentación.
desde la Reconquista hasta hoy. Oriéntame, general, sobre la estrategia que deberé seguir. Aquí siempre hemos hecho unas guerras muy raras. Aquí cada batalla si sale con barba San Antón y si no la Purísima Concepción. ¿Cuántas veces hemos comenzado una acción conforme a la teoría de los estados mayores y hemos acabado improvisando una arenga? Un cuerpo a cuerpo, con la espada en la mano y con las bayonetas, igual que una trifulca de arrieros y aguadores. Había que buscar la eficacia, matar o hacer huir. Yo siempre, por humanidad, procuraba disparar a la cabeza. Cada bando hacía lo que podía. Entre ellos destacaban Zumalacárregui y Cabrera. Entre nosotros, Espoz y Mina. Y yo. ¿Con qué ejército organizado contabais? Con ninguno. Yo, ni en los mejores tiempos, cuando dispuse de más medios, logré sostener líneas fijas como mandan los libros. Los recursos o eran insuficientes o llegaban tarde para cumplir mis planes. Por eso mi aspiración era conseguir bases de apoyo firmes en Bilbao, en Durango, donde fuera. Era otra vez la guerra de guerrillas, que es la que aquí nos corresponde. Tiroteos, escaramuzas, retiradas, asaltos, asedios, liberaciones de ciudades una y otra vez. Aprovechar la noche o el mal tiempo o la sorpresa o el cólera, qué sé yo. ¿A eso se le llama estrategia? ¿Estrategia a esa pesadilla en que nos enterábamos hoy de dónde debíamos haber dormido ayer y antes de ayer? ¿En que una herida no nos daba derecho ni a bajar del caballo? ¿En que Madrid y la corte nos veían como cantantes de ópera a los que se silba o se aplaude según su actuación? Apostaban por los generales como por los toreros. Luchábamos por delegación en un campo de batalla acotado y concreto, y había que satisfacer la pasión de nuestros partidarios. Estrategia. Como si aquella guerra se hubiera hecho en un despacho sobre un mapa colocado encima de una mesa con planes de ataque o de defensa que el enemigo debiera respetar. Fue una guerra civil, hijo mío. No lo olvides. Un rey de España no lo debe olvidar. Una guerra salvaje y despiadada, a sangre y fuego, donde el que muere siempre es de la familia. Los carlistas comenzaron fusilando en masa a nuestros prisioneros y nosotros tomamos represalias y ya no hubo cuartel. Si una columna carlista dejaba medio pueblo en ruinas, en cuanto lo tomábamos una columna nuestra, lo reducía a cenizas. Y era necesario destruir cuanto más mejor, cuanto más deprisa mejor, para que aquella pesadilla concluyera cuanto antes. Porque corríamos el peligro de destrozar a España, de quedarnos sin aquello por cuyo bien luchábamos. Ay, las guerras civiles. ¿No eres tú, general, según tengo entendido, quien en cuanto a la dureza puede arrojar la primera piedra? Y por eso me quejo. No quedaba más solución que abandonar la carrera y retirarse al campo o mantener la disciplina. La disciplina es el primer presupuesto de un ejército. Y más dura de ser, cuanto menos profesional y más improvisado sea el ejército. La guerra da lugar a que se desencadenen las peores pasiones de los hombres. Los descontentos desertan, se echan al bandidaje como se echan al monte. Son carlistas o liberales, según su conveniencia. Forman gavillas de forajidos que contrabandean, roban o asesinan. La guerra es buen pretexto para cualquier maldad y es preciso ser rígido.
Bastante se tiene con el enemigo de enfrente como para permitir que crezca otro dentro. Sin decisión y sin autoridad, no hubiésemos ganado. Sin un ejército unido y obediente, ¿qué guerra puede hacerse? Y todo me tocaba a mí. Los demás generales no tenían prestigio suficiente, ni nadie se lo hubiera consentido. A mí me amaban mis soldados. Yo iba con ellos, a la cabeza, sin descanso, sin tregua. Era uno más, pero delante. Primero la reina gobernadora me nombró comandante general de Vizcaya, luego de las provincias vascongadas. Aún escucho en algunos momentos el estrépito de las batallas y veo en este pacífico paisaje aquellas correrías, como si lo que una vez sucedió se quedara ya siempre sucediendo. Montado en mi caballo Jaricán, hasta que lo mataron. Fueron Oñate y Guernica los peldaños iniciales. Vengo en ascender al brigadier Baldomero Espartero al grado de mariscal de campo. Cuántos nombres se me grabaron indeleblemente en la memoria, en el pellejo, en la hoja de servicios. Burceña, Artagas, Alsasua, Orio, Orduña, Arlabán, Estella, Mendigorría, y también las derrotas, el Alto de Descarga, Durango y Ceanurri, y mi lucha con los generales en jefe y con los gabinetes y con la reina gobernadora que pactaban a espaldas mías con el enemigo. Demasiados flancos, demasiados puntos débiles, demasiados frentes sin cubrir. Pero en Bilbao tenías la cita con la gloria. 3 cercos le rompí. Don Carlos necesitaba la plaza de Bilbao para subir la moral de su tropa y como garantía de los préstamos que había solicitado. Primero mandó a Zumalacárregui a sitiarlo y él acudió contra su criterio y su voluntad por estricto deber. A mí, por el contrario, el alto mando me había ordenado que no fuese a salvar Bilbao. Zumalacárregui obedeció y encontró allí la muerte. Yo desobedecí y encontré los laureles. Hice una vez más la guerra por mi cuenta. Si me hubieran derrotado, me habrían pasado por las armas. Son riesgos del oficio. Pero el pretendiente volvió a sitiar Bilbao con 14 batallones al mando de Maroto. Yo acudí desde Viana y levanté con facilidad el sitio en 15 días. Por lo cual se ha ascendido el mariscal Espartero al grado de teniente general. Urge desalojar al enemigo de sus ventajosas posiciones en Orduña. Urge derrotar al enemigo en las alturas de Arlabán. Por el presente decreto nombro al general Espartero general en jefe del Ejército de Operaciones del Norte, virrey de Navarra, capitán general de las provincias vascongadas. Don Carlos seguía codiciando Bilbao. Lo sitió el 25 de octubre con 20 batallones, 3 compañías de desertores argelinos y una impresionante artillería. Yo, para asegurarme el paso por la ría, mandé a Portugalete fuerzas de zapadores, infantería y artillería. El cerco se estrechaba. Aparecí con 15.000 hombres que acantoné en la comarca. Todas las alturas circundantes, Archanda, Begoña, Miravilla, Banderas,
estaban tomadas por carlistas y también la orilla izquierda del Nervión. Construí un puente de barcas, lugres, goletas y bergantines desde la rambla del muelle hasta la orilla opuesta. Y a pesar de las continuas hostilizaciones, pasé la mitad de mi tropa con 800 caballos y varias baterías que conquistaron Algorta y Lejona y las alturas inmediatas. Era el 1 de diciembre. En la plaza faltaban víveres y los carlistas apretaban. Tomar cuesta arriba los cerros ocupados por los rebeldes era un suicidio, y en este tira y afloja llegó la Nochebuena. Hacía tanto frío que los soldados se envolvían los dedos con trapos para poder disparar los fusiles. El día estaba oscuro y recio. Yo supe que a la mañana siguiente don Carlos se proponía el asalto general a la plaza. Nunca tuve buena salud, pero entonces la tenía peor que nunca. En cama, enfermo, con muy grave dolor, comprendí que había que abortar el plan, adelantándose. Tomar la altura de los montes Cabras y Banderas, enfilar el camino que como un foso los separa y abrirse paso hasta la carretera que conduce a Bilbao. Una operación inverosímil, pero no había otra. Y clave de ella era el puente de Luchana sobre un afluente del Nervión. A las 4 de la tarde comenzó el zafarrancho. El general Orá pasó a mis soldados al otro lado de la ría en lanchones, protegidos por nuestros tiradores desde las dos orillas. Pero también los carlistas tenían puntería y habían descubierto ya mi intento defendiéndose en Banderas y Cabras. Moría mucha gente y la nieve cubría los cadáveres. Yo deliraba por la fiebre y veía, como la veo ahora, la batalla con otros ojos que los de la cara. Retrocedían mis tropas desde el puente de Luchana. El enemigo tenía ventaja desde las faldas de los montes. Orá abogaba por la retirada. Yo salté del jergón. Mandé que me sondaran la vejiga, que estaba muy inflamada, y tambaleándome como un borracho, me monté en mi caballo. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, soldados! ¡Compañeros! ¡Viva Isabel II! ¡Viva la libertad! Tomamos el puente de Luchana y ascendimos ardiendo a los cerros próximos. En el de Banderas se concentraron los carlistas. Era su única esperanza. Pero los arrollamos, los despeñamos por el otro lado en dirección a Azúa, a Erandio, a Derio. La Navidad amaneció en Bilbao isabelina. Qué cansancio y qué vigor me produce todavía recordarlo. Vengo en conceder al general Espartero el título de vizconde de Banderas y el título de conde de Luchana. Esta perilla, que a veces pienso si nació conmigo, se llamó también Luchana desde entonces. Pero todos estábamos hartos de guerra fratricida, de intrigas en las cortes de María Cristina y de don Carlos. Maroto y yo entramos en negociaciones. Algunos otros, bajo cuerda, nos ayudaron a sembrar la discordia en el cuartel general enemigo. Pero para apresurar la paz eran precisas más conquistas. Cayó Ramales, cayó Arlabán. Por esta carta escrita de mi puño y letra, otorgo a vuecencia, en pago de los favores a la corona de España y de vuestros merecimientos, el título de Grande de España y el de Gentilhombre del Reino. El 31 de agosto de 1839 firmamos el convenio de Vergara. Paz y fueros era lo que querían los soldados carlistas. Había que vencer sin destruir, porque todo era España. La victoria solo por las armas habría conducido a una ocupación militar permanente de las provincias vascas y Navarra, una carga onerosa para ellas y para la nación.
y sus ciudadanos se habrían convertido en una amenaza constante de perturbación. No lo olvides, Alfonso. No lo olvides. Formó en el campo de Vergara al ejército de la reina y ante él desfilaron las tropas carlistas. Después quedaron frente a frente. Yo entré con mi estado mayor y Maroto sin el suyo y sin escolta, solo con sus ayudantes. Era necesario que nadie olvidase esa escena. Juntos pasamos revista y juntos saludamos a las dos banderas. Luego hicimos alto en medio de los frentes y caballo con caballo, Maroto y yo nos abrazamos. Abrazaos unos a otros, hijos míos, igual que yo abrazo al general de los que fueron nuestros contrarios. A propuesta del gobierno me es grato conceder al general Espartero el título de Duque de la Victoria. En Aragón aún quedaban rescoldos. El general Cabrera, al que llamaban el tigre del maestrazgo, lo busqué en su guarida por Cantavieja y por Morella y lo derroté, persiguiéndolo camino de Francia. Por fin había concluido esa lucha entre hermanos. El título de Duque de Morella con el toisón de oro. La cruz de la Orden del Baño del Reino de Inglaterra. El gran cordón de la Legión de Honor del Reino de Francia. Las insignias de la Torre de la Espada del Reino de Portugal. Para el hijo de un fabricante de carros no era mala carrera. Tenía 46 años y aún me quedaba lo peor. Aún me quedaba esa triste comedia de los manifiestos, de los pronunciamientos, de las sublevaciones, de los golpes de Estado. Yo no me alcé jamás, yo no me levanté. Para mí siempre estuvo sobre todo la voluntad nacional. Tu abuela, la reina gobernadora, más bien a su pesar quiso contar conmigo. Yo volvía lleno de resplandor, pero ella no era liberal más que de boquilla. Acabamos chocando y prefirió abandonar la regencia de tu madre e irse a Francia. El Congreso me nombró regente a mí con el título de Alteza Serenísima. Pero María Cristina conspiraba con mis adversarios en Francia. Se unían todos contra mí, los más encarnizados enemigos, moderados, carlistas, apostólicos, republicanos, comunistas, absolutistas, demócratas. Todos los politicastros resentidos juntos en su odio a mí. Joaquín María López, Prim, O'Donnell, González Bravo, los dos de la Concha, Serrano, Manuel Cortina y Narváez, más que nadie. Traición por todas partes. Hasta mis progresistas se me oponían. Y sin embargo el pueblo liberal seguía de mi parte. Ser el caudillo liberal ha sido mi destino más claro. Y lo cumplí siempre con buena fe, aunque no siempre con acierto. Qué turbia es la política y qué ruines las ambiciones personales. El último gobierno que yo nombré me traicionó también. Concedió la amnistía para que los conspiradores no tuvieran que esconderse al entrar. Narváez desembarcó en Valencia. Me acusaron de malversar los bienes públicos. A mí, que me había empobrecido en el gobierno. En la Constitución me apoyo y con su escudo estoy cubierto. Fuera de ella no hay más que un abismo para mí. No hay más que ruina para la monarquía. Pero Narváez estaba ya en camino. Cuánto cansancio, cuánta tristeza, cuánto desengaño. En el Paseo del Prado organicé el más brillante de los desfiles, con la milicia nacional, todos los cuerpos de la guarnición y yo a caballo de gran uniforme con mi estado mayor, dirigiéndome al pueblo entusiasmado. Nacionales y soldados, hoy os dirijo mi voz no como el soldado ciudadano que apoyado en vuestro valor enarboló la bandera de la patria, de la reina y de la Constitución y la llevó de victoria en victoria. Hoy os habla Baldomero Espartero,
el hijo del pueblo, nombrado regente del reino por la voluntad nacional. A esa voluntad me someteré siempre. Entregaré el sagrado depósito de la reina y la Constitución con la misma solemnidad que lo recibí, pero nunca al furor de los motines, del despotismo y de la anarquía. Este soldado no tiene más aspiración y no desea más gloria que la gloria de su patria. Pero Narváez se acercaba. Ahora comprendo que deseando concluir me dirigí hacia Albacete y mandé al general Seoane contra Narváez. Me traicionó uniéndose a él en Torrejón de Ardoz. Yo estaba solo. Pude levantar al pueblo, pero eso hubiera ido contra el trono. Preferí embarcarme en Cádiz, en el crucero inglés Malabar. Era la tarde del 31 de julio de 1843. Mi regencia había durado 2 interminables, 2 angustiosos años. Se priva a Baldomero Espartero de todos sus títulos, empleos, grados y condecoraciones. Y a todas las autoridades del reino se ordena que de hallarlo sin más identificación que su persona, sea pasado por las armas como traidor a la patria. Así empezó el destierro. Primero en Londres, 5 años. Luego aquí, viendo crecer la hierba. En 1854 se volvió el país contra el gobierno y contra la reina madre. La Junta Revolucionaria me reclamaba precisamente por mi falta de ambición y por mi alejamiento. El pueblo seguía confiando en mí. Recibí una carta de tu madre. Nunca he olvidado los servicios que prestaste a mi país y a mi persona. Las circunstancias son difíciles. Necesito que vengas y que vengas pronto. Te espero con impaciencia. Las calles de Madrid, que eran un campo de batalla, se transformaron en una apoteosis para recibirme. Ahora resulta que yo era el símbolo de la unión de todos los partidos. Los políticos de vaivén se me ofrecían. Entré en una carretela abierta, rodeado de una ingente muchedumbre, de vítores, de aplausos, de flores. Yo ahora era la paz y el orden, el triunfador de una revolución en la que no intervine. Esta vez fue O'Donnell quien me engañó, O'Donnell y la reina. Convoqué cortes constituyentes para serenar al país con una constitución que nunca se firmó. Ni un solo día sentí que gobernaba. Cuando la reina me privó del puesto, Madrid se alzó de nuevo en barricadas. La guarnición puso sitio a las cortes. Yo pude hacerme fuerte con el pueblo, pero hubiera sido a costa de la monarquía. Y otra vez me invadió la desgana, la desesperanza, la certeza de que cuanto se hiciera aquí era ya inútil. Me volví a Logroño para siempre. Qué bueno que en el mundo sucio, hostil, cicatero, haya existido un Logroño para mí. Con mis caballos, con mis perros, con mis relojes que marcan horas limpias, horas serenas, melodiosas. Con mi mujer, que me ha querido toda la vida invariablemente. Con mi mala salud de hierro, el asma, el corazón, los riñones, el hígado, en Logroño definitivamente. Tranquilo ya, esperando, sin inquietud ni impaciencia, la muerte. Pero tarda. Aquí llegó la noticia del destierro de tu madre en septiembre del 68. Cúmplase la voluntad nacional. Y la carta de Prim. Con los respetos debidos, desearía saber si podría contarse con la aceptación de vuestra Alteza para ser rey de España en el caso de que las Cortes se dignen a elegirlo. Todos me reclamaban otra vez. El pueblo más que nadie. Los demás no los queremos, Espartero es popular, rey lo debemos alzar, o sin rey nos quedaremos.
Pero yo había renunciado de antemano. Había renunciado a todo ya. Cuando Amadeo de Saboya fue elegido rey de España, cúmplase la voluntad nacional. Vino aquí y se sentó donde estás tú. Y le hablé como hablo hoy contigo, precaviéndole de lo difícil de reinar sobre quienes ponen su propio afán o el de sus partidos por encima del proyecto común, el proyecto de restaurar España. Recuerdo sus palabras al despedirse. Os ruego, general, que recibáis como prueba de mi gratitud el título de Príncipe de Vergara con tratamiento de Alteza Real. Si no sois rey, es porque no aceptasteis la corona. Después vino la noticia de la proclamación de la República. Cúmplase la voluntad nacional. Id ahora, rey Alfonso XII, a jurar la constitución de vuestro pueblo y a cumplir sin vacilar jamás el juramento. No puedo daros más honores, señor, de los que ya tenéis. Yo a vos sí. Tomad la cruz laureada de San Fernando que me otorgó la patria para testificar con ella mis servicios. Espero que os recuerde los que habréis de prestarle vos y os manifieste que el poder, como una cruz, ha de llevarse y no como una gala. Os lo asegura el hijo de un carretero de la Mancha. Gobernad rectamente, sed justo y ponderado, y no olvidéis que más alta que la vuestra ha de estar siempre la voluntad de la nación, de la que solamente sois el primer mandatario. Amad, señora España, sobre todas las cosas.